Hola viajeros, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial para mí porque significa el final de una pesadilla y el principio de una aventura de verdad, porque es que ya puedo disfrutar de Vicky como una camper. Hace unos meses publiqué un vídeo presentándola, explicando el porqué del nombre y mostrando un poco la distribución, pero no pude entrar en detalle porque había cosas que no funcionaban bien todavía. Ahora ya está todo arreglado, así que en el vídeo de hoy vamos a ver lo que le he instalado en el exterior, lo que lleva en el interior y todo lo que queda por hacer. ¡Vamos allá! Como podéis ver, Vicky es una Mercedes Sprinter. Con un motor diésel de 3.000 centímetros cúbicos y 6 cilindros dispuestos en V, sus 190 caballos me llevarán muy lejos. Además, lleva un cambio manual con tracción total conectable y reductora para llegar aún más lejos. ¿Su nombre? Pues como os explicaba en el primer vídeo que publiqué sobre ella, no preguntéis por qué lo hice en inglés, la bauticé así por el nombre del globo aerostático que usa el Dr. Ferguson para sobrevolar África en el libro de 5 semanas en globo de Julio Verne. Elegí la Sprinter porque me pareció que era una de las furgonetas 4x4 más fiables del mercado. Además, espero y deseo que al ser Mercedes, si tengo algún problema en cualquier lugar del mundo, sea relativamente fácil arreglarla. Vamos a conocer más detalles sobre ella. Echémosle un vistazo a la preparación exterior, que por ahora solo lleva un par de cosas. Empecemos por los neumáticos. Me entregaron la furgoneta con los neumáticos Continental Contivan Contact 100, con la medida 225/75 R16C, que según Mercedes era un neumático mixto, pero para lo que la quería necesitaba un dibujo un poco más agresivo. Tras ver lo que llevaban otras furgonetas y con la experiencia que ya tenía con Jolly, pues decidí instalar los BC Goodrich All Terrain KO2 con la medida 245/75 R16, que es un poco más grande que la original. Por si a alguno de vosotros le interesan los originales, no tienen ni 2.500 kilómetros y los tengo a la venta en Wallapop. Y también llevo instaladas las protecciones de cárter y de transmisión. Y básicamente lo que queda para acabar la preparación off-road son 6 cosas. Lo primero de todo, poner un protector para el depósito de gasoil y otro para el diferencial, que están muy expuestos y no quiero romper nada. Lo siguiente es colocar unos rock sliders en los laterales con un soporte para el gato high lift y un kit de elevación en las ruedas traseras para recuperar la altura que se ha perdido con la camperización. Y por último, instalar un cabrestante en la parte delantera para autorrescatarme o rescatar a alguien si lo necesita y unas luces de larga distancia adicionales. Vamos a ver la comodidad de dentro. Bueno, empecemos por la cabina, que básicamente la comodidad y los acabados son como los de un coche. La verdad es que quedé súper sorprendido y de serie llevaba los siguientes elementos. Las tapas de las guanteras superiores, volante multifunción para navegar por los ajustes del vehículo y el equipo multimedia con conectividad Apple CarPlay, asientos confort con reposabrazos, que la verdad es que para los viajes va genial, y además el airbag del acompañante y también los laterales. Y una base rotativa para el asiento del acompañante porque, como veréis ahora, solo hacía falta que girara este. Y bueno, el espacio de carga de aproximadamente de 2×3. Venía con el suelo y los protectores de madera en las paredes y encima de los asientos un espacio para almacenar. E igual que los neumáticos, tengo el forro interior a la venta, así que si os interesa os dejo el enlace abajo. Y tras ver millones de furgos en Instagram, YouTube y demás, pues definí lo que para mí era la mejor distribución para dos. Vamos a ver lo que tiene Vicky detrás de la cortina. El hecho de poder pasar de la cabina al habitáculo era una de las cosas que buscaba, porque antes, cuando viajaba con Jolly y tienda de techo, pues es una comodidad que no tenía. Por razones que ahora no vienen al caso, decidí cambiar a furgoneta. Está claro que en busca de más comodidad y también otro tipo de prestaciones, una de ellas era el poder caber de pie dentro del habitáculo. Así que nada, dicho esto, empecemos por la distribución de Vicky y lo primero, la cocina. Bueno, empecemos por la cocina. Aunque el planteamiento inicial del mueble de la cocina era un poco distinto, por razones que ahora no vienen al caso, a día de hoy la cocina es así. Decidí montar una vitrocerámica que funcionara con gasoil. Aunque todavía me estoy acostumbrando, la verdad es que funciona de una forma bastante similar a la que tengo en casa. Se activa con este controlador que, por razones que tampoco vienen al caso, lo ubicaron en la pared del comedor.
Como habéis podido ver, no hay gas, y principalmente es por dos razones. La primera, básicamente para ganar espacio, así me ahorraba el espacio de la bombona, y la segunda pues porque la verdad es que me daba bastante mal rollo, y también el hecho de tener la cocina a gasoil pues me daba un poco más de tranquilidad, aunque ya veremos cómo funciona con los distintos gasoil que vaya cargando en los distintos países que atraviese. En cuanto a la nevera, es una Cool Zone de 85 litros. Otro punto muy importante y que además afectó a la posición del baño y del armario es básicamente el hecho de poder sacar la nevera. El pasillo no es suficientemente ancho y por eso tuvimos que ponerla justo delante del plato de ducha para asegurarnos de que si en algún momento necesitábamos sacarla para cambiarla o hacer mantenimiento o lo que fuera, pues existiera esa posibilidad sin tener que desmontar todo el mueble de cocina. Teniendo en cuenta los viajes que quiero hacer con Vicky y mis alergias e intolerancias, de aquí el nombre del canal, pues reservé un espacio en el maletero de Vicky para una nevera adicional. Aunque el fregadero ha quedado bastante más pequeño de lo que había pensado, el grifo es una de las partes de la cocina que más me gustan. Lo elegí extensible y tipo ducha para poder limpiar bien, tanto los platos como la pila después de fregar. Algo que también es interesante tener en una furgo es una ducha exterior, y en este caso yo la llevo de quita y pon en la parte exterior del mueble de la cocina. Y bueno, debajo del fregadero hay un pequeño armario donde tengo un cubo de basura dividido en 3 para poder reciclar bien y un espacio para guardar cosas varias. Todavía estoy pensando en cómo solucionar todo lo que es la organización de la parte superior de este armario para ganar espacio y también encontrar mejor y más rápido las cosas. Así que si vosotros lo habéis hecho de alguna forma que queréis compartir o sabéis de alguien que lo ha hecho de una forma interesante, por favor dejadlo en forma de comentario abajo. Siguiendo con el armario de arriba, que también quedó más pequeño de lo que había planeado inicialmente, ya que estos paneles de control tenían que ir en otro sitio, pues bueno, no fue así. Así que, aunque pequeño, va bien tener un armario aquí arriba y además el aplique de luz que hay debajo pues va súper bien para evitar hacerme sombra mientras cocino por la noche. Y justo encima de la cocina pues tenemos la primera claraboya que, como podéis ver, tiene un ventilador. Al ser un ventilador de doble dirección que me permite hacer entrar aire o sacarlo, pues la verdad es que en verano esto me ayuda mucho a generar corrientes o incluso cuando dejo la furgo aparcada al sol, pues que no se quede todo el calor aquí dentro, y también cuando estoy cocinando, pues que los olores y demás no se queden dentro del habitáculo. Y esta ventana, que también está pendiente de arreglar, pues también ayuda mucho, la verdad. Como os comentaba al principio, por razones que ahora no vienen al caso, y abro paréntesis y digo esta expresión para evitar alargar más el vídeo y también porque son razones que prefiero olvidar, pues el mueble no ha quedado como había diseñado. Como veis, la superficie de trabajo es bastante pequeña y esto no me proporciona un espacio cómodo para preparar todo lo que vaya a cocinar. Para solucionar esto, básicamente lo que se me ha ocurrido es hacer una extensión que se abra para alargar lo que es la encimera. Así que si alguien tiene una idea de cómo hacerlo, lo ha hecho o lo ha visto en alguna furgo, por favor comentad también para que pueda acabar de solucionar la cocina. Y de la cocina pasamos a la cama comedor, que es uno de mis espacios favoritos. Esta es la zona que más espacio ocupa, y la razón de que la cama vaya de largo es principalmente porque no quería hacer las ampliaciones laterales que llevan otras campers. La cama es enorme, mide 2 metros por 1,72 de ancho, y como la caja de Vicky no sé si llega a los 6 metros cuadrados, pues elegí estos colores claritos para que fuera un espacio lo más luminoso posible y pareciera más espacioso. Quería una cama grande y mirad, ha quedado una cama más grande que la de mi casa. Vamos a convertir la cama en comedor. Bueno, como veis, el comedor también es bastante espacioso y la verdad es que, a ver, tiene pros y contras, ¿no? El hecho de tener que convertir la cama en comedor cada día 2 o 3 veces para desayunar, comer y cenar, pues es un poco engorroso, pero al final acabas acostumbrándote y la verdad es que todo este espacio que tienes aquí de habitáculo, sobre todo si estás dentro de la furgo y está lloviendo o necesitas trabajar o lo que sea, pues la verdad es que se agradece. Y ya para acabar con esta zona, como veis en las puertas hay otras 2 ventanas que también están pendientes de arreglar y una claraboya en el techo que invita a tumbarse en la cama y contemplar el cielo. Menudo romántico estoy hecho. En cuanto al almacenamiento, aparte del armario vertical que hay aquí detrás entre el comedor y el baño, pues aquí en este lado hay un baúl de doble nivel en el que caben bastantes cosas. Aquí está la calefacción, que es de Truma, que os lo explicaré junto con la instalación de agua y demás. Y de aquí para atrás, hay otro baúl enorme que me permite almacenar otras cosas que no necesito en el día a día de la furgo. Y como veis, en la parte superior hay 4 armarios que también añaden espacio de almacenamiento.
Los armarios son así de pequeños principalmente por dos razones. La primera, para poder sentarme bien, porque si no me daría con la cabeza. Y la segunda, porque al ser una furgo 4x4, pues me interesa mantener el centro de gravedad bajo y así tengo menos espacio para cosas pesadas aquí arriba. Sigamos con el baño. Aquí este VC aposta porque ocupaba todo el ancho y creía que quedaría más bonito y más fácil de limpiar también. El plato de ducha está hecho a medida y bueno, si estáis pensando en haceros uno, os recomendaría que pusierais un desagüe al otro lado, en diagonal, para aseguraros que drene si la furgoneta no está plana del todo. Y otra cosa súper importante también es que tengáis acceso a toda la instalación de agua, es decir, el grifo de la ducha está aquí atornillado con esta madera porque al quitar esos 4 tornillos que se ven, pues luego es muy fácil acceder a las conexiones por si hay que hacer una reparación. He puesto aquí un vinilo que le da un toque más de baño y la verdad es que me encanta. Aquí arriba tengo otro armario para guardar todas las cosas de baño y como veis aquí hay otra claraboya con ventilador que me sirve tanto para extraer olores como para el vapor de agua, que me encanta ducharme con agua hirviendo. Sigamos ahora por lo que no se ve, la instalación eléctrica, la instalación de agua y todo el tema de la calefacción y agua caliente. Empezando por la instalación eléctrica, aquí debajo tengo una batería de 150 amperios y un inversor de 3000 vatios que me permite cargar dispositivos como el ordenador o el teléfono a 220 voltios y también dan corriente al resto del vehículo junto con las otras dos baterías que lleva de serie. En cuanto a la placa solar, por razones que ahora no vienen al caso, no tengo instalada, pero cuando la tenga instalada lo podré controlar con este dispositivo de aquí. Siguiendo con la instalación de agua, debajo de la tarima donde está al pie de la mesa pues hay un depósito de 200 litros, lo cual también me permite mantener el peso y el centro de gravedad lo más bajo posible y esto alimenta todo el circuito de agua, tanto el baño como la cocina. En cuanto a aguas grises tengo dos depósitos, uno para la ducha y otro para la cocina. El de la ducha es de 66 litros y el de la cocina de 33, con lo que el vaciado de aguas lo hago pues una vez cada 2 o 3 días aproximadamente. Y en cuanto a la calefacción y agua caliente, están debajo del baúl de la izquierda y está compuesto de un sistema Truma que tiene un calderín de 10 litros para el agua caliente y también se puede usar como calefacción de aire caliente con estas 4 salidas, bueno, por motivos que no vienen al caso, 3. Y bueno, las salidas están divididas entre la mesa y el pasillo del vehículo. Y hasta aquí la presentación de Vicky y toda su preparación. Y nada, espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo.